Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que genera debate, pero que también está viviendo una auténtica revolución gracias a la tecnología: la lucha contra el cáncer de pulmón. ¿Sabían que las nuevas herramientas médicas están cambiando por completo las reglas del juego? Desde programas piloto en Europa hasta el uso de inteligencia artificial, el panorama está cambiando radicalmente. Quédense conmigo, porque lo que vamos a analizar hoy no solo es fascinante a nivel científico, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia salud. ¡Empezamos! Los fumadores se sentirían menos preocupados si supieran que aproximadamente el 50% de ellos no morirá de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. En ese caso, las imágenes impactantes en los paquetes de cigarrillos tal vez parecerían menos necesarias. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes en el mundo, representando aproximadamente una décima parte de todos los casos de cáncer, y es también una de las principales causas de muerte relacionadas con esta enfermedad, representando alrededor de una quinta parte de estos fallecimientos. El tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón en el mundo, siendo responsable de más de las 2/3 partes de las muertes por cáncer de pulmón. Bautizado como Impulsión, se ha lanzado en Francia el primer programa piloto de cribado, tamizaje, organizado del cáncer de pulmón. Coordinado por el Instituto Nacional del Cáncer, evaluará durante 5 años el interés de un cribado dirigido a las personas de mayor riesgo, fumadores y exfumadores de entre 50 y 74 años, con un consumo importante de tabaco. El objetivo es detectar los tumores en una fase temprana, antes de la aparición de metástasis. Esto se debe a que, hoy en día, la mayoría de los cánceres de pulmón se diagnostican tarde, cuando aparecen los síntomas. En esta fase avanzada, solo el 20% de los pacientes siguen vivos 5 años después del diagnóstico. Un balance publicado en Nature Medicine confirma su eficacia. Se detectaron más de 7.000 cánceres entre 530.000 participantes, 3/4 partes de ellos en una fase aún operable. Si los resultados son concluyentes, se podría implantar un cribado nacional a principios de la década de 2030. Entonces, ¿qué provocó esto? El cribado se basa en una tomografía computarizada, TC, torácica de baja dosis de rayos X, capaz de detectar pequeños tumores invisibles en la radiografía clásica. Varios estudios internacionales y nacionales ya han demostrado su eficacia. Tomémonos más tiempo para comprender esta radiografía especial. La tomografía computarizada de baja dosis, LDCT, por sus siglas en inglés, es un examen médico que utiliza rayos X para tomar imágenes detalladas del interior del cuerpo, especialmente de los pulmones, pero con una cantidad de radiación menor que una tomografía clásica. Gracias al continuo desarrollo de la tecnología de tomografía computarizada de baja dosis, TCLD, su valor para el cribado del cáncer de pulmón ha sido validado por varios estudios clínicos a gran escala, como el National Lung Screening Trial, NLST, en los Estados Unidos, y el UK Lung Screening Trial, UKLS, en el Reino Unido. En los últimos años, el cribado del cáncer de pulmón se ha considerado una estrategia esencial para reducir la mortalidad vinculada a este cáncer, y many países han desarrollado políticas de cribado y explorado modalidades de aplicación adecuadas. China, Estados Unidos y el Reino Unido han explorado activamente la formulación y aplicación de políticas de cribado del cáncer de pulmón, pero persisten diferencias importantes en cuanto a la cobertura de la población, las modalidades de aplicación, la frecuencia del cribado y el apoyo político. En los últimos años, China ha llevado a cabo varios proyectos de cribado a gran escala, mediante tomografía computarizada de baja dosis, TCLD, abarcando numerosas zonas urbanas y rurales. Los estudios han demostrado que un solo cribado por TCLD puede reducir significativamente la mortalidad por cáncer de pulmón y la mortalidad por todas las causas, especialmente en mujeres y no fumadores, donde las tasas de detección temprana son más altas. Esto sugiere que China debería centrarse en identificar a los grupos de alto riesgo y en desarrollar estrategias de cribado precisas. Dado el coste relativamente bajo y la gran accesibilidad de la TCLD en China, los expertos recomiendan no limitar el cribado únicamente a la definición tradicional de grupos de alto riesgo, sino ampliar la población y volver a extraer los riesgos en función de las características epidemiológicas propias de China. Los biomarcadores y las biopsias líquidas mejoran la precisión de la detección temprana del cáncer de pulmón,
En los últimos años, el cribado del cáncer de pulmón por TCLD ha permitido reducir la mortalidad relacionada con este cáncer en aproximadamente un 20%. Sin embargo, la eficacia del cribado se ve limitada por el tabaquismo severo y el elevado número de falsos positivos generados por las tomografías. Por ello, algunos investigadores chinos se interesan en los biomarcadores para determinar si pueden compensar las deficiencias del cribado por tomografía y mejorar la eficacia y precisión de la detección del cáncer de pulmón. Numerosos estudios han demostrado el potencial significativo de los biomarcadores para mejorar la detección temprana del cáncer de pulmón mediante el perfeccionamiento de la evaluación del riesgo, la estratificación de los resultados positivos en la tomografía y la clasificación de los nódulos pulmonares de riesgo intermedio. Entre estos biomarcadores se encuentran los autoanticuerpos, el complemento, los microARN y los ARN característicos de las vías respiratorias y de la cavidad nasal. Estados Unidos estandarizó el cribado del cáncer de pulmón de manera más temprana, siendo su Ensayo Nacional de Cribado Pulmonar, NLST, el primero en demostrar que la tomografía computarizada de baja dosis, TCND, reduce eficazmente la mortalidad relacionada con este cáncer. Posteriormente, la Sociedad Americana contra el Cáncer y el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos publicaron recomendaciones de cribado y promovieron un sistema de intervención integral que incluye la evaluación de riesgos, el abandono del tabaco y el manejo postdiagnóstico a través de la Mesa Redonda Nacional sobre el Cáncer de Pulmón, NLCRT. En cambio, en el Reino Unido, el Comité Nacional de Cribado no recomendó oficialmente la TCLD para la detección temprana del cáncer de pulmón hasta 2022. Actualmente, el cribado se está implementando de forma experimental en algunas regiones, especialmente en el marco del Programa Dirigido de Chequeo de la Salud Pulmonar, TLHC, y ya se ha examinado a más de 120,000 personas. El Reino Unido tiene previsto alcanzar la cobertura nacional para las personas elegibles de aquí a 2030, pasando progresivamente de los programas piloto a los servicios de rutina. Por otra parte, el diagnóstico asistido por ordenador, el DAO, y la inteligencia artificial, IA, también desempeñan un papel importante. La detección y caracterización de los nódulos pulmonares representan un gran desafío, pero constituyen la base del diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. En el marco del Estudio Nacional de Cribado del Cáncer de Pulmón, el 8.9% de los cánceres de pulmón no fueron detectados, siendo el tiempo de duplicación del volumen un indicador clave de malignidad. Además, las modificaciones en la morfología de los nódulos, tales como la espiculación, la cavitación y las variaciones de densidad, también contribuyen a distinguir los nódulos benignos de los malignos. Por lo tanto, la demanda de aprendizaje automático no deja de crecer. Ayudar a los médicos a identificar los nódulos, benignos y malignos mediante el diagnóstico, asistido por ordenador DAO y la inteligencia artificial. IA puede mejorar significativamente la tasa de diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. En 2024, un equipo de investigación chino, basándose en el cribado del cáncer de pulmón y en estudios de cohortes clínicas sobre nódulos pulmonares en la población china, desarrolló de manera innovadora el Sistema Chino de Informes y Datos de Nódulos Pulmonares, CLUNG-ERATS, basado en datos. Este sistema permite una clasificación precisa y un manejo personalizado del riesgo de malignidad de los nódulos pulmonares. En comparación con la interpretación manual tradicional de las imágenes, la inteligencia artificial, IA, ofrece ventajas significativas para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Permite distinguir eficazmente los nódulos pulmonares benignos de los malignos, reducir la tasa de falsos positivos y aumentar la tasa de detección del cáncer de pulmón. Las características de textura tridimensionales, la información clínica y los datos de imágenes tomográficas de los nódulos pulmonares se utilizan para la predicción del cáncer de pulmón a través del aprendizaje automático, mejorando así la sensibilidad y la especificidad de los diagnósticos médicos. La IA también puede utilizarse para calcular el volumen de los nódulos pulmonares y estimar su tiempo de duplicación. Las mediciones del volumen de los nódulos pulmonares basadas en la IA son altamente reproducibles, especialmente para aquellos cuyo diámetro máximo es inferior a 10 milímetros. Más allá de los avances médicos, el cribado del cáncer de pulmón nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la salud
la responsabilidad y la tecnología. Innovaciones como la tomografía computarizada de baja dosis y la inteligencia artificial permiten detectar las enfermedades más pronto y aumentar las posibilidades de supervivencia. Sin embargo, no reemplazan la responsabilidad individual. Una sociedad no puede limitarse a curar las consecuencias de un comportamiento de riesgo. También debe fomentar la prevención, la educación y elecciones de vida más saludables. Esta evolución plantea también una cuestión ética. ¿Debe la medicina solo reparar los daños causados por nuestros hábitos de vida? ¿O debe ante todo ayudarnos a evitarlos? La tecnología puede prolongar la vida, pero no puede decidir por nosotros. En este sentido, el verdadero progreso no radica únicamente en máquinas más eficientes, sino también en nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y responsables. Finalmente, el desarrollo de la inteligencia artificial nos recuerda que el progreso científico solo tiene valor si se pone al servicio del ser humano. Una tecnología capaz de salvar vidas debe seguir siendo una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, y no sustituir al juicio de los médicos ni a la libertad de los pacientes. La salud no es solo una cuestión de tecnología, sino también de confianza, responsabilidad y dignidad humana.